Hola, ¿qué tal? Qué alegría tan grande poder estar nuevamente con ustedes en la meditación de nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Soy el pastor Fernando, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California, y para nosotros es un enorme privilegio, una gran bendición poder acompañarte en tu lectura bíblica devocional del día de hoy. Muchísimas gracias por permitirnos este enorme privilegio. Gracias por suscribirte a nuestro canal y por compartir este devocional con otras personas. Muchísimas gracias por esos hermosos comentarios que nos hacen llegar, por esas peticiones de oración que anhelamos verdaderamente que el Señor traiga respuestas a nuestras vidas de tal manera que nosotros podamos recibir las bendiciones que el Señor tiene para nosotros y comprender su voluntad agradable y siempre perfecta. El día de hoy nos encontramos meditando en el libro de Apocalipsis. Estamos en el capítulo número 6, del versículo número 1 hasta el versículo número 17. Una porción de la escritura bastante impresionante, llena de acentos, llena de bendición, y que creo que en lo personal podemos aprender principios prácticos para nuestra vida. Bueno, le hemos titulado a esta meditación de la siguiente manera: tiempo de decisión. Tiempo de decisión. Y es que en la vida cristiana, en nuestra vida natural y regular también, sabes, debemos entender que no podemos vivir una vida exenta de dificultades. Siempre vamos a encontrar problemas, siempre vamos a encontrar momentos de crisis, momentos de sufrimiento, momentos donde vamos a observar injusticia, incluso mucho caos a nuestro alrededor. Y a menudo, a veces, este sufrimiento y este caos nos lleva a mirar de frente el sufrimiento de las personas y de alguna forma buscamos a veces respuestas que en ocasiones no comprendemos o van más allá de lo que nosotros de alguna manera podemos dar respuesta o comprenderlo por lo menos. Pero recordemos algo: en medio de todo lo que estamos viviendo, en medio de los acontecimientos que estamos por vivir, recordemos algo: nuestro Dios está en el control de la vida, y cuando leemos Apocalipsis, de alguna forma deberíamos de llenarnos de satisfacción, de saber que Dios está en el control y que al final de la historia el bien va a vencer sobre el mal, perdón. Bueno, en este capítulo número 6 de Apocalipsis, pues precisamente se observa el anuncio de la tribulación. Se nos menciona que ahora va a haber entonces la apertura de los sellos, y recordemos que la tribulación como tal se va a observar de una manera progresiva. Vamos a observar el asunto de los sellos, luego miraremos el asunto de las trompetas y luego las copas de la ira de Dios, con algunos interludios entre en medio. Pero todo esto nos habla precisamente de que tenemos un Dios que cumple su palabra, que tenemos un Dios que de alguna manera ya nos había advertido el asunto de la tribulación. Cuando vamos a la escritura, allá en Mateo capítulo número 24, versículo número 21, el Señor Jesucristo dice así: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea, el Señor Jesucristo nos advierte que al final de cuentas habrá una tremenda tribulación sobre la tierra. Bueno, vamos a observar ahora el asunto de la apertura de los sellos, y me gustaría compartir contigo brevemente por lo menos tres enseñanzas. La primera de ellas yo la observo a partir del versículo número 1 hasta el versículo número 8. Y en estos 8 versículos pues se observa cómo entonces la apertura, por lo menos de los primeros 4 sellos, nos traen algunas situaciones que tendríamos que comprender. Bueno, número uno, el juicio de Dios es real, pero Dios es un Dios justo. Tenemos que comprender esto. El juicio de Dios es algo real, pero recordemos que tenemos a un Dios que es un Dios que trabaja en justicia, un Dios que es justo. Y observemos entonces la escritura, versículo número 1 y versículo número 2. Dice así: entonces vi que el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con una voz como de trueno, ven.
Miré y vi un caballo blanco. El que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Versículo número 3. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven, salió otro caballo de color rojizo. El que lo montaba le fue dado poder para quitar la paz de la tierra y hacer que se mataran unos a otros, y se le dio una espada muy grande. Y aquí vemos entonces cómo comienzan a abrirse los sellos. El primer sello nos habla de un caballo blanco, nos habla de la conquista militar, nos habla de un personaje que viene de alguna forma a tratar de conquistar. Algunas personas sugieren que este jinete podría ser el Señor Jesucristo, pero la gran mayoría de teólogos, de comentaristas, dicen que en realidad no, que este primer jinete es más bien un personaje que podría hacerse, tener nexos más bien con el anticristo. Y sabes, al final de cuentas nos habla de alguien que viene a tratar de llevar a la conquista, ¿verdad? Recordemos que Satanás siempre va a tratar de imitar lo que Dios hace. Así que aquí está el primer jinete, el caballo blanco, una conquista militar. Luego dice que viene otro sello. El sello es un caballo rojo. Cuando él mira, Juan mira cómo hay un caballo rojo, y entonces nos habla de guerras, nos habla de conflictos, nos habla de situaciones tremendas sobre la tierra. Sabes, tenemos que reconocer que tenemos un Dios que es soberano, tenemos que reconocer tenemos un Dios que está en el control de la historia de la humanidad, y que al final de cuentas cada momento traerá precisamente la gracia de Dios. Bueno, en el tercer sello se abre en el versículo número 4, dice, salió otro caballo de color rojizo, al que lo montaba le fue dado poder para quitar la paz de la tierra y hacer que se mataran unos a otros, y se le dio una espada muy grande. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven, miré y vi un caballo negro, el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Sabes, este tercer sello nos habla precisamente de un caballo negro, y de alguna forma nos interrelaciona el hambre, la carestía. Sabes, después de la conquista, después de la guerra, pues sencillamente viene la carestía, viene el hambre y hay mortandad. Por eso el cuarto sello, cuando leemos la escritura, el cuarto sello nos dice lo siguiente: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven. Miré y vi un caballo amarillo, el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades lo seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Aquí vemos un cuarto sello, vemos un cuarto caballo, un caballo amarillo que nos habla de muerte, que nos habla de epidemias, de pandemias, de pestes, de cosas de ese estilo. Y sabes, creo que nosotros en estos días que hemos estado viviendo en la actualidad, pues de alguna manera ya podemos observar cómo es el asunto de las epidemias, cómo es el asunto de las pandemias, y sabes, de alguna manera podemos ya estar advertidos acerca de este asunto. Pero recuerda, este primer punto es, al final de cuentas, reconocer que el juicio de Dios es real, pero que tenemos un Dios que obra con justicia. Hay una segunda enseñanza muy rápidamente que yo quiero compartir contigo, y es la siguiente, y está a partir del versículo número 9 al versículo número 11. Y le puse así: la perseverancia en la fe es vital. La perseverancia en la fe es vital. Y aquí vamos a observar cómo se abre el quinto sello. Dice así: cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, vas a tardar en juzgar y vengar nuestra sangre de los que habitan sobre la tierra? Entonces se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos
como ellos. Y vemos aquí entonces el quinto sello que de alguna manera nos expone el asunto de los mártires. Y vemos cómo estos mártires habían muerto por causa del evangelio, habían muerto por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que estaban dando. Su clamor no era otra cosa sino que clamaban por justicia en medio de las irregularidades que estaban observando, y también su consuelo era que se les estaban dando vestiduras blancas y se les estaba prometiendo un descanso para que ellos en medio de la situación pudieran reconocer el amor de Dios y la gracia del Señor. Me detengo aquí brevemente para hacerte una pequeña pregunta. ¿Qué pruebas o tribulaciones has experimentado por causa de tu fe? Sabes, en este quinto sello observamos a una gran cantidad de mártires que han entregado su vida por la palabra del Señor y por su testimonio delante de nuestro Dios. Que el Señor nos ayude para que nosotros podamos realmente valorar el amor de Dios, su gracia, para poder seguir adelante. Y hay una tercera y última enseñanza que yo quiero dejar en tu corazón. Número 3. Estamos en las manos de Dios. Y a partir del versículo número 12 hasta el versículo número 17, creo que sencillamente vamos a poder observar cómo en medio de las catástrofes que hay en la tierra, en medio de las situaciones tremendas, caóticas que se experimentarán en el futuro, ¿sabes? Podemos reconocer que estamos en las manos del Señor. Dice el versículo número 12 en adelante, dice: miré cuando abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de luto, la luna entera se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando se sacudía por un fuerte viento. El cielo se replegó como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla fueron removidos de sus lugares. Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo esclavo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Quién podrá sostenerse en pie? ¿Sabes? Este sello se abre, es el sexto sello, y por lo menos aquí observo por lo menos 6 eventos que se ven reflejados. Número 1, un gran terremoto. Número 2, el sol se pone negro. Número 3, la luna se pone roja. Número 4, la lluvia, hay una lluvia de meteoritos, como lo dice el versículo número 13. Hay una convulsión de los planetas y de las estrellas, las montañas, las islas son removidas, y al final de cuentas las personas, los reyes, buscan esconderse, buscan ocultarse, buscan una solución rápida, efímera. Y sabes, muchas veces cuando nosotros experimentamos ese tipo de situaciones, lo primero que hacemos es tratar de escondernos, tratar de ocultarnos, tratar de evitar realmente la ira del Señor, y eso sencillamente no funciona. ¿Cuál es la reacción que usted tiene cuando está en medio de dificultades? ¿Cuál es la reacción que usted hace cuando estás en medio de lo que Dios está tratando de enseñarte para hacer cambiar tu actitud? Bueno, aquí vemos un grupo de personas que están tratando de esconderse, como lo dice el versículo número 15, y que están de alguna manera buscando ayuda equivocada. Le dicen a los montes: caigan sobre nosotros, cuando lo que deberíamos de hacer más bien es buscar a Dios, reconociendo que tenemos un Dios grandioso, que tenemos un Dios que es nuestro Salvador, y que en medio del caos y en medio de la situación, lo mejor de lo mejor que tenemos que hacer es reconocer que necesitamos a un Salvador. La tribulación llegará algún día sobre la tierra, y lo que nosotros necesitamos es entender que en Jesucristo todavía al día de hoy tenemos gracia, tenemos esperanza. No debemos esperarnos hasta esos momentos de juicio para poder reconocer el gran amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Qué tremenda porción la del libro de Apocalipsis, qué tremendas historias, qué cosas tan tremendas estamos escudriñando, pero al final de cuentas lo que tenemos que aprender aquí en medio de todo es que todavía tenemos esperanza y que todavía nosotros podemos seguir adelante en medio de cualquier situación de la vida. 3 enseñanzas. Número 1, el juicio de Dios es real, pero Dios es justo. Número 2, la perseverancia en la fe es vital. Y número 3, estamos en las manos de Dios. Anhelamos que esta meditación haya sido de mucha bendición para tu vida.
y nos encantaría que nos pudiéramos encontrar el día de mañana. Hasta pronto. Bendiciones.